Quizá a veces leemos muchas ocasiones la palabra de Dios y nos queda interrogantes, nos queda muchas cosas. O quizá la vemos como una simple filosofía o palabra cualquiera, pero sin embargo nos queda siempre el interrogante. Principiar, iniciar, comenzar, abrir. Hay algo refrescante y optimista en estas palabras, ya sea que se refiere al amanecer de un nuevo día, al nacimiento de un niño o al preludio de una sinfonía a los primeros kilómetros de vacaciones familiares. Pero fíjense bien, libres de problemas y llenos de promesas, todos los comienzos despiertan la esperanza y las visiones llenas de fantasías del futuro. Pero fíjense bien, aquí en este punto Génesis significa, por ejemplo, comienzos, origen, y revela el principio del mundo, de la historia de la humanidad, de la familia, de la civilización, de la salvación. Es la historia del propósito y el plan de Dios para su creación. Pero fíjense, como el libro de los comienzos, Génesis, establece el escenario para la Biblia entera, revela la persona y la naturaleza de Dios, creador, protector, juez, redentor, el valor y la dignidad de los seres humanos. Hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por Dios en el mundo, la tragedia y las consecuencias del pecado, la caída, la separación de Dios, el juicio, las promesas y la seguridad de salvación, el pecado, el perdón, el Mesías prometido. Pero sin embargo, Dios ahí, ¿sí? Y ahí es donde Dios comienza en Génesis. De súbito lo vemos crear el mundo en un despliegue majestuoso de poder y propósito que culminó con un hombre y una mujer hechos a su imagen. Pero muy pronto el pecado entró en el mundo y Satanás fue desenmascarado. La creación bañada en inocencia fue destrozada por la caída, la desobediencia voluntaria de Adán y Eva. Ahora, la comunión con Dios se rompió y el mal comenzó a tejer su telaraña destructiva. En una rápida sucesión leemos cómo Adán y Eva fueron expulsados del hermoso huerto, cómo su primer hijo se convirtió también en asesino y cómo el mal engendró mal hasta que Dios finalmente destruyó a todos los seres de la tierra excepto a una pequeña familia encabezada por Noé, la única persona fiel que quedaba. Pero ahora, conforme vayamos acercándonos, Abraham en las praderas de Canaán, descubrimos el comienzo del pueblo del pacto de Dios y los vastos alcances de su plan de salvación. La salvación viene por medio de la fe. Los descendientes de Abraham serán el pueblo de Dios y el Salvador del mundo saldrá de entre esta nación escogida. Y la historia de Isaac, Jacob, José, que viene a continuación con algo más que biografía interesante. Pero fíjense otro punto. Pone énfasis también en las promesas de Dios y son la prueba de que Él es fiel. La gente que encontramos en Génesis es gente común y corriente y aún así Dios hizo grandes cosas por medio de ellos. Hay ejemplos vividos de cómo Dios puede y ha utilizado toda clase de personas para lograr sus buenos propósitos, incluso gente como usted y como yo. Cada uno hará una historia, cada persona hará su historia en esta vida. Ahora, en Génesis podemos ver tantas cosas, podemos ver muchas escenas, podemos ver mucha historia, podemos ver muchas cosas, pero incluyendo en Génesis las profecías condicionales, los tipos proféticos y las predicciones específicas. Génesis contiene 77 profecías distintas en sus 212 versículos de los 1533 versículos que contiene el libro de Génesis, por el cual se le denomina que este libro de Génesis contiene 14% de profecía. Quizás muchos digan, se ha perdido todo, el hombre cayó, todos caen en el caminar, pero yo quiero decir esto, que sí hay esperanza. No importa cuán ocurra, pueda perecer la situación del mundo, pero Dios tiene un plan. No importa cuál significado inútil se sienta usted, Dios lo ama y quiere utilizarlo en su plan. No importa cuánto haya pecado o cuán separado se encuentre de Dios, la salvación está al alcance de la humanidad, al alcance de la mano. Pero Génesis nos habla de una historia donde queremos entrar en esta historia. Cuando el sol en ese momento salía, a través de la historia se le da una especial atención al tiempo. La lluvia de azufre y fuego puede explicarse de diferentes maneras.
Pero probablemente Dios lo hizo a través de una erupción volcánica o algún desastre natural parecido, quizá tal vez. Pero en este caso entonces el milagro radica en la oportunidad que se le entregó a Lot, en el rápido escape de él y su familia, para conocer otra oportunidad similar, ¿sí? También puede ser que la destrucción de las ciudades fuera de un acto de justicia que sale de los parámetros normales de los eventos de la naturaleza. Aún así, la orden era clara: no mirar hacia atrás, ¿sí? Cuando Dios hace algo y te indica algo que hagas, hazlo. Si Dios va a hacer algo, algún anuncio que Dios ordena a través de la Escritura, debemos tomar en cuenta. Hablando de esta mujer de Lot, la orden fue que era no mirar hacia atrás, ¿sí? La mujer de Lot desobedeció, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Su destrucción fue rápida, nada quedó de ella más que un montón de sal. Pero aquí Jesús habla de ella en su enseñanza de la rápida destrucción que vendrá en los últimos días, cuando dice: acordaos de la mujer de Lot, en su advertencia en Lucas 17:32. Pero ahora bien, temprano en la mañana esas ciudades ya se habían sido destruidas. Abraham miró desde cierta distancia al desastre. Cuando vio el humo, se dio cuenta de la verdad. No había ni un justo en la ciudad, nada. Dios entró en su gracia a Lot, sí, entregó su gracia a Lot y en parte por el mundo entero. Ahora, por el tremendo amor que sentía hacia Abraham, Dios se acordó de Abraham. Lot apenas toleraba la maldad de la ciudad, pero de todas formas, si no fuera por Abraham, él hubiera muerto junto con las otras personas. Lot había rogado a los ángeles que le dieran un lugar a salvo en la pequeña ciudad de Zoar. Una petición que ellos escogieron. Pero aún así, después de la destrucción, Lot se sintió protegido en dicha ciudad y prefirió irse a vivir a una caverna. Ahora, ¿dónde comenzó la historia? Desde Génesis, de todos los parámetros, de todas las historias. Y en este punto nos vamos a fundamentar en la historia, en lo que le sucedió a Lot, en las cosas de la mujer, cómo desobedeció, y ahí donde vamos a fundamentar nuestra prédica de hoy. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me voy a fundamentar en el verso 26 y mencionaré 2 puntos. Punto número 1, los conflictos en el caminar. Punto número 2, las piedras de tropiezo deben ser quitadas. Su tema es obstáculos en el camino espiritual. Hay algo que vamos a entender fundamentándonos en el verso 6, lo que le sucedió a la mujer de Lot, ¿sí? Nos vamos a fundamentar en ese punto, los conflictos en el camino. Aún con todo lo que sabemos de Génesis, podemos ver los conflictos que sucedieron, que le pasaron a personas, ¿sí? En este punto, a Lot. Quizás hasta la mujer de Lot y a Lot, y quizá de la desobediencia de esta mujer nos puede dar un panorama de lo que nosotros podemos estar viviendo en nuestro caminar. Y vamos a ver el primer punto, los conflictos en el caminar o el camino. Muy bien. Ahora, las atracciones mundanas evitaron el escape de la esposa de Lot. Vamos a leer ese verso para ir entendiendo. Vamos a ver Génesis 19:26, la Biblia dice así: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La orden era clara: no mirar hacia atrás ni parar. La mujer de Lot desobedeció y miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Su destrucción fue rápida, nada quedó de ella más que un montón de sal. Jesús habla de ella, ¿sí? En la Biblia, en Lucas 17:32. Y nos da una advertencia a nosotros también en este tiempo, como se los dio a ellos. Acuérdense de la mujer de Lot. Es una advertencia de no mirar hacia atrás. Si usted está en el camino del evangelio, tiene que pasar las pruebas, tiene que pasar las luchas, tiene que pasar todo lo que le venga. Ahora, yo quiero decirles esto, que así sucedió, ¿sí? Así pasó. Esta mujer ya se le había dicho las cosas que deberían de ser y ella miró hacia atrás. Nosotros debemos confiar en la fe en Cristo Jesús. Nosotros debemos confiar y debemos creer cuando vengan las circunstancias, cuando vengan los problemas. Nosotros debemos creer en Jesucristo. Debemos creer que Él nos va a ayudar.
Y lo que Dios te dio a ti es lo que debes de usar, esa fe. No use la fe de los demás. No use lo que otros hicieron. Usa lo que Dios dejó en la Biblia, lo que la Biblia dice. No uses otras cosas de otras personas. No uses el don que tiene otra persona. Usa tu propio don, ¿sí? Haz que reluzca ese don. Haz que el don que te dio Dios lo pongas en práctica, no el de los demás. Y créele a Dios con valentía cuando te llegue la prueba, cuando te llegue la lucha, y camina hacia adelante. Ahora, intentar usar las armas de otras personas nos pueden poner peso en nuestro camino. Veamos lo que nos dice 1 de Samuel capítulo 17, versos 38 y 39. La Biblia dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Ya se dio cuenta? Fíjense bien. Vamos a ver qué nos habla qué nos da a entender, qué enseñanza nos da esto. En los días del Éxodo, la mayoría de los israelitas habían temido entrar a la tierra prometida por los gigantes que vivían allí, ¿sí? El rey de Og de Basán necesitaba una cama de unos 4 metros de largo, ¿eh? Ahora, Goliat, de 2,70 de metros de alto, ridiculizaba a los soldados israelitas y parecía invencible ante ellos. Pero Saúl, el más alto, fíjense, Saúl, el más alto de los israelitas, pudo haber estado preocupado porque él era obviamente el rival más adecuado para pelear con Goliat. Pero a los ojos de Dios, sin embargo, Goliat no era diferente de los demás. A veces un ejército evadía una batalla y muy costosa al enfrentar a su guerrero más fuerte contra el guerrero más fuerte de su enemigo. Esto evitaba un gran derramamiento de sangre porque el ganador de la pelea era considerado el ganador de la batalla. Goliat tenía una ventaja definitiva sobre David del punto de vista humano. Pero Goliat no se daba cuenta de que al pelear con David también tenía que pelear con Dios. ¿Escuchó eso? Pelear con David tenía que pelear con Dios, Goliat. Ahora, ¿por qué sucedería de esta manera? De manera continua por 40 días sin que un bando atacara al otro. Estaban acampados a lados opuestos de un valle de empinadas paredes. Quien quiera que se apresurara a descender al valle y subir a los escarpados peñascos estaría en desventaja al principio de la batalla y probablemente sufriría grandes pérdidas. Cada lado estaba esperando que el otro atacara primero. Lo que una perspectiva diferente puede hacer, muchos de los que observaban veían a un gigante. Sin embargo, David vio a un mortal que desafiaba al Dios poderoso. Sabía que no estaría solo cuando enfrentara a Goliat. Dios pelearía con él. Y eso usted debe de pensar. Cuando vengan los problemas, el gigante, usted debe de confiar que Dios peleará por usted. Pero en este punto, vio su situación desde el punto de vista de Dios, David, ¿sí? Mirar las circunstancias imposibles desde el punto de vista de Dios nos ayuda a poner en su correcta perspectiva los problemas gigantes. Ahora, una vez que los identificamos, podremos pelear mucho mejor. Ahora, la crítica no pudo detener a David mientras que el resto del ejército permanecía paralizado. David reconoció la importancia de actuar con Dios, peleando por él. No había razón para esperar. Puede ser que la gente trate de desalentarlo con comentarios negativos o burlas, pero usted debe continuar haciendo lo que sabe que es correcto. Al hacerlo, estará complaciendo a Dios, cuya opinión es la que más interesa o la que más importa, ¿sí? También sucedió allá, hombres desanimados supusieron a la construcción del muro de Jerusalén. Nehemías les dijo también lo mismo. Otra historia podemos encontrarnos en nuestro caminar. En nuestro caminar podemos ver mucho conflicto, pero debemos poner la mira en Dios, que Él nos ayudará. David venció al gigante porque confió en Dios, ¿sí? Tú desafiaste, dice, al Dios de los israelitas, ¿sí? Y lo mató. Usted tiene
esa potencia porque tiene el Espíritu Santo, y lo único que tiene que ser es ser preparado por Dios. Si usted está preparado por Dios, ¿sabes qué? Usted será como ese David fuerte, como ese David que no le importaba nada, solamente honrar a Dios, ¿sí? Pero eso se pasa. Si usted quiere ser preparado como David, tiene que pasar las pruebas, tiene que pasar las luchas y tiene que salir vencedor. Pero vamos a ver otro punto. Veamos lo que nos dice Nehemías capítulo 4, versos 9 y 10. La Biblia dice así: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ya estaban desanimados, ya estaban debilitados estas personas. Pero escuchen bien, la obra de la construcción del muro progresó bastante bien debido a que el pueblo había puesto su corazón en realizar la tarea. No perdieron la esperanza, ni se rindieron, sino que perseveraron en el trabajo. Si Dios lo ha llamado para que lleve a cabo una tarea, determínese a finalizarla. Aun cuando tenga que enfrentar oposición o desaliento, la recompensa de un trabajo bien hecho vale la pena, o más bien, vale el esfuerzo. En este punto, Nehemías combinó constantemente la oración con preparación y planteamiento. Su pueblo confiaba en Dios y al mismo tiempo se mantuvo vigilante sobre lo que se le había encomendado. Pero fíjense, ahora bien, muy a menudo oramos sin averiguar lo que Dios quiere que hagamos. Mostramos a Dios que hablamos en serio cuando combinamos la oración con el pensamiento y la preparación y el esfuerzo. Ahora, al llevar a cabo una tarea, gran tarea, es agotador. Siempre hay presiones que alientan el desánimo. La tarea parece imposible, que nunca podrá terminarse, o que hay muchas cosas en su contra. La única cura para la fatiga y el desaliento es concentrarnos en el propósito de nuestro Dios. Nehemías recordó a los obreros su llamado, su meta y la protección de Dios. Si usted se ve abrumado, cansado, desalentado por cualquier tarea, recuerde el propósito de Dios para su vida y el propósito especial del proyecto que Dios le ha puesto en su mano. Ahora, reparación a los trabajadores. Repartieron a los trabajadores a lo largo del muro, y Nehemías trazó un plan de defensa que uniría y protegería a su pueblo. La mitad de los hombres trabajarían, mientras la otra mitad permanecía detrás protegiéndolos. Los cristianos necesitan ayudarse unos a otros de la misma manera, porque el miedo a enfrentar el peligro puede hacer que no hagamos nada, ¿sí? Por tenerle miedo al peligro. No le tenga miedo al peligro. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted, mi hermano, mi amigo? Cuando nos cuidamos unos a otros, tenemos la libertad de emplear nuestros mejores esfuerzos con la confianza de que otros están listos para ayudar cuando se requiera. No se aísle, sino únese a los demás para beneficio mutuo. Usted necesita a través de personas, al igual que ellas que lo necesitan a usted, ¿sí? Porque usted vale mucho. Usted es una pieza importante del equipo de Dios. En el caminar puede haber desánimo, pero pase la prueba, mi amigo, mi hermano. Siervos de Dios, misioneros, pasen las pruebas. Pastores, pasen las pruebas, ministros, pasen las pruebas, misioneros, predicadores. Sabemos que es duro, que es difícil, pero en el nombre de Jesucristo pasaremos las pruebas. Quizá usted esté desanimado, quizá usted esté con problemas, pero si Dios está con usted, ¿quién contra usted? También las posesiones mundanas estorban en el caminar, ¿sí? Si usted tiene posesiones o las cosas del mundo, pueden estorbar su caminar. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 19, versos 20 y 23. La Biblia dice así: el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aquí Jesús cita 5 de los mandamientos en Éxodo 20, 12, 16 y Deuteronomio 5, 16 al 20. Y el mandamiento del amor en Levíticos 19, 18. Ahora, estos mandamientos enfatizan que una relación correcta con Dios demanda una relación apropiada con otros. Ahora, cuando dice el joven rico, he guardado, bueno, en Lucas 18, 21 el joven añade que ha guardado los mandamientos desde su juventud, dando la idea de que él los conocía y los obedecía desde una edad muy temprana. El joven estaba persuadido de que había cumplido los mandamientos, ¿sí? Por lo menos como lo interpretaban los fariseos, y tenía la esperanza de que Jesús lo declararía digno de la vida eterna. Pero Jesús le dijo, sé perfecto, o más bien, es decir, que no le falte nada. Esto lo dice Jesús en su respuesta en las palabras del joven en el versículo 20. Y dice, vende o venda, ¿sí? Jesús revela ahora el problema del hombre por su avaricia. No guardaba el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Ahora, esta demanda de Jesús no es un requisito absoluto para el discipulado. Zaqueo dio solo la mitad de sus posesiones. Ahora, Cristo, sin embargo, puede hacer demandas radicales en cuanto a renunciar a las posesiones terrenales. Ahora, o cualquier cosa que impida el crecer y seguir a Jesucristo. Cuando dice, y se fue triste, bueno, el joven prefirió el dinero y las posesiones materiales que seguir a Jesús. Difícil que un rico entre. Bueno, el incidente con el joven rico ilustra esta expresión de Cristo. Es difícil, aún no imposible, que un rico confíe en Cristo y no en su riqueza. Las riquezas dan un sentido de seguridad en esta vida e impide que el que las posee vean la necesidad de creer en Cristo y así obtener la vida eterna. Cuando Jesús le dijo al joven rico que sería perfecto, ¿sí? Si daba todo lo que tenía a los pobres. No hablaba en el sentido humano o temporal, hablaba de cómo alcanzar la justificación, integridad total ante los ojos de Dios. Ahora, ¿deben los creyentes vender todo lo que poseen? No, escuchen esto. ¿Deben los creyentes vender todo lo que poseen? ¿Qué nos enseña esto? No. Ahora, tenemos la responsabilidad de mantener a nuestros familiares, a nosotros mismos, de manera que no seamos carga para otros. Pero muy bien, debemos, sin embargo, estar dispuestos a dejar lo que Dios nos pida, o dejarlo, ¿sí? Y esta clase de actitud nos permite evitar lo material, que lo material se interponga entre Dios y nosotros, y nos libra de usar en forma egoísta lo que Dios nos manda. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos estos conflictos en nuestro caminar espiritual, porque si nosotros nos impide estos conflictos, no nos dejarán crecer en la vida espiritual. Vayamos analizando. Ahora, esto se necesita quitarlo del camino. Veamos el segundo punto y último, ¿sí? Número 2, las piedras de tropiezo deben ser quitadas. Veamos lo que nos dice Malaquías capítulo 2, verso 8. La Biblia dice así: mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, Dios les advirtió a los sacerdotes, ¿sí?, que si ellos no honraban su nombre, los castigaría. Nosotros, al igual que los sacerdotes, estamos llamados a honrar el nombre de Dios y adorarlo. Esto significa reconocerlo por quién es Él, ¿sí? El creador omnipotente del universo, el único que es perfecto y quien se acerca a la humanidad pecadora con un amor perfecto. De acuerdo con esta definición, ¿honra usted a Dios? Ahora, los sacerdotes no tomaron en serio las cosas más importantes para Dios, aun cuando Él se les había recordado por medio de su palabra en muchas ocasiones. Ahora, ¿cómo descubre usted lo que es importante para Dios? Comience amándolo con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Esto significa escuchar lo que Él dice en su palabra y luego poner en su corazón, mente y voluntad el deseo de llevar a cabo lo que Él dice. Cuando amamos a Dios, su palabra es una luz brillante que guía nuestras actividades diarias. Los sacerdotes de los días de Malaquías habían dejado de amar a Dios y por lo tanto no sabían ni les interesaba saber lo que Dios quería hacer. Ahora,
Leví anduvo conmigo, dice. Y Leví anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar la iniquidad, dijo Dios. Ahora, Leví fundó la tribu que llevaba nombre. Los levitas llegaron a ser ministros de Dios, primero en el tabernáculo, luego en el templo. En estos versículos Dios se dirigía a los sacerdotes que descendían de esta tribu, diciéndoles que debían prestar atención a la ley y que Él dio a sus antepasados. Los levitas fueron una tribu apartada para el servicio a Dios. Pero el profeta Malaquías estaba enojado con los sacerdotes porque, a pesar de ser los mensajeros de Dios, no conocían su voluntad. Y su falta de conocimiento ocasionó que el pueblo se descarriara. Su ignorancia era voluntaria e inexcusable. Los pastores y los líderes del pueblo de Dios deben conocer la palabra de Dios, lo que dice, lo que significa y la forma en que se aplica a la vida diaria. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la palabra de Dios? Léela. Léela, la palabra del Señor. Esas ignorancias deben de ser quitadas. Esas piedras de tropiezo deben ser quitadas. Si usted ministra en una iglesia, hable la palabra de Dios genuina. Hable lo que dice la Escritura. Si usted es un misionero, hable el plan y el propósito de Dios que tiene con la gente. Háblelo, háblelo y recibirá buen galardón. Y esas piedras de la ignorancia serán quitadas. Esas piedras del camino serán quitadas y usted será aprobado por el Señor. Ahora veamos lo que nos dice Mateo capítulo 16, versos 22 y 23. La Biblia dice así: entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a recomendarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Desde entonces marca un punto decisivo. En el capítulo 4, verso 7, señala el anuncio de Jesús, ¿sí?, acerca del reino de los cielos. Y aquí se refiere a un nuevo énfasis sobre su muerte y resurrección. Sin embargo, los discípulos no captaron el verdadero propósito de Jesús por causa de las ideas preconcebidas que tenían del Mesías. Esta es la primera de 3 veces en que Jesús predijo su muerte. Ahora, este pasaje corresponde a las profecías de Daniel. El Mesías sería quitado, vendría un periodo de crisis y luego el rey vendría en gloria. Los discípulos enfrentarían el mismo sufrimiento de su rey y cómo él sería premiado al final. El apóstol Pedro, amigo de Jesús, seguidor devoto, el que acababa de proclamar en forma elocuente su identidad verdadera, procuró protegerlo del sufrimiento que profetizó. Pero si Jesús no hubiese sufrido, muerto, Pedro y nosotros hubiésemos muerto en nuestros pecados. Los que no aman y buscan protegernos pueden presentarnos tentaciones grandes. Tenga mucho cuidado con el consejo del amigo que le dice, de su mamá, de su tía, de cualquier persona que no esté en el plan y propósito de Dios. Le aseguro que Dios no quiere que haga frente a esto. Con frecuencia nuestras tentaciones más difíciles vienen de parte de aquellos que solo procuran protegernos de dificultades. Su papá, su mamá podía ser una piedra de tropiezo para su crecimiento. Su esposa, sus hijos, su amigo, su abuelo, su padre, podía ser aquellos que nos cuidan, que estiman, oye, que no sufren el camino de Dios. No, eso no puede ser, porque no dejan que Dios termine el propósito, termine realmente esa preparación en uno. Usted tiene que pasar las pruebas, usted tiene que pasar las dificultades y no necesita que nadie le proteja, porque si alguien le protege, Dios no culmina su obra en usted para el propósito que le llamó. El mismo mensaje que Jesús oyó en las tentaciones del desierto, que tendría que morir, las escucha ahora de Pedro. Este acababa de reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, sin embargo, desecha la perspectiva de Dios y evalúa la situación desde el aspecto humano. Satanás siempre intenta que pongamos a Dios a un lado. Jesús reprendió a Pedro por esta actitud. Cuando Jesús usó esta figura de sus seguidores, tome su cruz y sígame, los discípulos sabían lo que significaba. Pero la crucifixión era un método romano como de ejecución, y los criminales condenados tenían que llevar su cruz por las calles rumbo al sitio donde cumplirían su sentencia.
Seguir a Jesús, por lo tanto, implica una entrega verdadera, con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso. Ahora, otro punto que debemos quitar en el camino para el crecimiento espiritual es la duda. Muchos dudan del poder de Dios. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 21, verso 21. La Biblia dice así: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Esta fue la segunda vez que Jesús despejó el templo. Mercaderes, cambistas, tenían sus puestos en el atrio de los gentiles en el templo y los llenaban de mercadería en lugar de dejarlo para los gentiles que iban a adorar a Dios. Los mercaderes vendían animales para el sacrificio a precios elevados, aprovechándose de los que habían llegado desde muy lejos. Ahora, los cambistas canjeaban la moneda corriente por la del templo, única moneda que los mercaderes aceptaban. Con frecuencia engañaban a los extranjeros que no sabían el tipo de cambio. No solo los mercaderes y cambistas eran deshonestos, sino que abusaban de los que habían ido a adorar a Dios. Su comercio en la casa de Dios irritaba a los que intentaban adorar. Esto naturalmente airó a Jesús. Cualquier práctica que interfiera con la adoración a Dios debería prohibirse. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Ahora, no fue un acto apresurado, motivado por la ira, sino una parábola escenificada, ¿sí? Escenificada. Jesús estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia. Así como la higuera tenía buen aspecto de lejos, pero al examinarla de cerca no tenía fruto. El templo impresionaba a primera vista, pero su sacrificio y otras actividades eran vacíos porque no se ofrecía adoración sincera a Dios. Si usted solo aparenta tener fe sin acompañarla de obras, se aparece a la higuera que se secó y murió porque no dio fruto. La fe genuina incluye el dar frutos para el reino de Dios. A muchos inquietan las afirmaciones de Jesús de que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Pero Jesús, por supuesto, no estaba sugiriendo a sus seguidores que se usara la oración como magia para mover montañas a su antojo. No, más bien estaba señalando con firmeza la falta de fe de los discípulos y la nuestra. Ahora, ¿qué clase de montañas enfrenta usted? ¿Se lo ha mencionado a Dios? ¿Cuán firme es su fe? Debe de analizarlo esto en este tiempo, ¿sí? ¿Qué clase de montaña enfrenta usted? Ay, es difícil. Ay, que todo está difícil. Clame a Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida. Yo tengo que beber esa copa. Yo tengo que ser refinado en el camino, Señor, de la fe. En el transcurso de mi peregrinación tengo que ser refinado, ¿sí? Pregúntele o pregúntese usted mismo, ¿sí? ¿Qué clase de montañas estoy escalando? ¿Se lo he dicho a Dios que me ayude en mi fe? O más bien, ¿cuán firme es su fe? Yo quiero culminar, pero no antes. Que veamos el relato y nos fundamentemos en este relato. Tenemos que quitar las piedras de tropiezo en el caminar. Deben de ser quitadas. Los conflictos en el caminar que encontremos, debemos pasarlo. Que sea como una refinación para el crecimiento. Lot dudó y el ángel lo tomó de la mano y lo sacó rápidamente. No quería abandonar la riqueza y la comodidad que había disfrutado en Sodoma. Es muy fácil criticar a Lot por haber sido hipnotizado por los atractivos de Sodoma cuando la decisión nos parece tan clara a nosotros. Pero muy bien, para ser más sabios que Lot, debemos ver que nuestra duda para obedecer proviene del atractivo, ¿sí?, falso de los placeres de nuestra cultura. Observe cómo la misericordia de Dios hacia Abraham se extendió hacia Lot y su familia. Debido a que Abraham imploró a Lot, Dios fue misericordioso y lo salvó de la destrucción ardiente que subía de Sodoma. Una persona justa siempre puede influir a otros para bien. Santiago dice que la oración de un justo es poderosa. Todos los cristianos deben seguir el ejemplo de Abraham y orar
por la salvación de los demás. En la historia de Sodoma y Gomorra vemos dos facetas de carácter de Dios. Su gran paciencia, considerar la posibilidad de perdonar a una ciudad malvada solo por 10 personas buenas, y su gran ira que destruyó ambas ciudades. Ahora, conforme crecemos espiritualmente, debe desarrollarse en nosotros un profundo respeto hacia Dios, porque Él aborrece la desobediencia, y también un profundo amor por Dios, por su paciencia cuando desobedecemos. La esposa de Lot miró hacia atrás para ver la humeante ciudad de Sodoma. Aferrada a las comodidades del pasado, no estaba dispuesta a volverse completamente del pasado. Ahora, ¿está usted mirando con nostalgia a su desobediencia mientras trata de avanzar en Dios? ¿Usted está deteniéndole su riqueza, su familia, otras cosas? Usted no puede regresar con Dios mientras siga aferrado a los pedazos de su vida pasada. Jesús le dijo así en Mateo 6:24: no se puede servir a dos señores. Ahora, en Génesis podemos ver tantas cosas y podemos ir analizando paso por paso. Podemos ver cómo Génesis nos explica las realidades, ¿sí? Génesis explica cómo comenzaron muchas realidades importantes: el universo, la tierra, la gente, el pecado, Dios, el plan de salvación, Dios, todas estas cosas. La desobediencia, la gente siempre está enfrentando grandes decisiones. La desobediencia surge cuando la gente decide no seguir el plan de Dios. Génesis explica por qué los hombres son malos, optaron por hacer lo malo. Aún los grandes héroes de la Biblia le fallaron a Dios y le desobedecieron. Ahora, muy bien, vivir como Dios quiere hace que las vidas sean productivas y plenas. Pero Dios siempre pone sus promesas a la vanguardia. Dios da promesas de ayuda y protección a la humanidad. Esta clase de promesas se llama pacto. Dios cumplió sus promesas entonces y las cumple ahora. Él promete amarnos, aceptarnos, perdonarnos. Cuando la obediencia llega, lo opuesto al pecado es la obediencia. El obedecer a Dios restaura nuestra relación con Él. La única manera de disfrutar los beneficios de la promesa de Dios es obedecerlo. Él dijo que daría prosperidad si lo obedecía. La prosperidad va más allá de la simple riqueza material. La verdadera prosperidad y la plenitud viene como resultado de la obediencia hacia Dios. Cuando la gente obedece a Dios, encuentra paz con Él y con los demás, consigo mismo. Ahora, azufre, fuego, depósitos de azufre y de asfalto todavía pueden verse al sur del Mar Muerto. El desastre causó un cambio permanente en toda aquella región. La mujer miró hacia atrás. La atracción de Sodoma tenía tanta influencia sobre la mujer de Lot que, a pesar de la advertencia de los ángeles, no pudo resistir al mirar hacia atrás. Y esta demora le costó la vida. Ella llegó a ser un paradigma de los que miran hacia atrás. Por lo tanto, esta historia de la Biblia nos debe llamar mucho la atención en cuanto al mirar atrás de las cosas pasajeras que nos ofrece este mundo. En el caminar, ningún obstáculo nos debe impedir nuestro caminar para llegar al cielo en cuanto a la salvación. Dios prometió estar con nosotros, por lo tanto, debemos poner atención a las palabras del Señor y aferrarnos a la palabra de Dios, creer. Vengan los obstáculos, vengan los obstáculos, vengan las pruebas, vengan las luchas. Nosotros tenemos que pasarla, tenemos que ser refinados, tenemos que crecer en la vida espiritual, tenemos que crecer en esa vida espiritual en Dios y tenemos que pasar los obstáculos. Déjese procesar por Dios, deja que Dios le siga procesando. No reniegue, no mire al mundo, no mire la riqueza, no mire la familia, no mire todas esas cosas. Sea responsable mejor en la familia, sea responsable en lo que tiene. ¿Y saben qué? Y ponga la mira en las cosas celestiales, ponga la mira en las cosas de Dios y deja que Dios, que empezó la obra en usted, la culmine, mi amado hermano. Pase las pruebas, páselas en el nombre de Cristo Jesús. No importa que venga como los problemas como río, como dijo Isaías, pero el Espíritu Santo levantará bandera. Si usted acepta a Dios y cree a Dios, que no le impida las cosas materiales, que no le impida a su esposa, que no le impida a su hijo, que no le impida a su mamá, su abuelita, su papá, su tatarabuela, su bisabuela, nada, ni nadie, ni la riqueza, que no le impidan agradarle a Dios.
Deja que Dios le siga llevando al crecimiento. Quiero culminar y hacer este interrogante. ¿Estás quitando todos los obstáculos en tu camino espiritual? Si estás quitando todos los obstáculos en tu camino espiritual, estás creciendo saludable. Está Dios actuando en tu vida. ¿Y sabes qué? Te estás preparando no solo para trabajar en esta tierra, sino para irte con el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga abundantemente y el Dios de paz esté contigo. Demos gracias al Señor.